Entonces, perfecto. ok. Entonces, bueno, les comentaba a las compañeras que están cortando el zacate aquí a la par, entonces, bueno, me dijeron que No hay no se... problema. No, no se escucha. Ya por dicha estas cosas del Zoom y eso como que abarcan mucho el sonido, entonces ya las han ido mejorando para esos aislamientos. Sí, ojalá, si no cualquier cosa, lo que hacemos es que abro muy rapidito, le hago la pregunta así como exacta y ya vuelvo a cerrar. Pero bueno, bienvenidas. Bienvenida Vanessa, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Para hoy tenemos un montón de preguntas, un montón, y me llegaron ahora en la mañana otras, entonces vamos a ver si logramos abarcarlas todas. Si no las logramos abarcar todas, creo que tal vez se las puedo enviar por correo, Vanessa, y nos las contesta como escritas ya cuando tenga un chance, tal vez. Claro, no hay ningún problema. Súper. Entonces, bueno, Vanessa, tal vez sí se presenta, perdón, ya me atrasé. De acuerdo, bueno, mi nombre es Vanessa Rojas, trabajo en el Instituto del Café Costa Rica. Bueno, encantada de poder ayudarles con todas las dudas que tengan. Yo trabajo ahora, bueno, en el área de información técnica, pero antes estaba en la parte de investigación y hemos trabajado algunos, digamos que específicamente trabajos en el tema de riego. A pesar de eso, digamos que no hay tanta información ya, digamos, establecida en café en Costa Rica. Hay mucha gente que ha hecho pruebas, que son, digamos, experimentos muy puntuales en algunas fincas, pero digamos, hasta ahora ya se está trabajando con un proyecto grande de riego, ¿verdad? Para algunas zonas cafetaleras. Y entonces, bueno, esperando igual que se puedan tener los mejores resultados. Y pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? No hay ningún problema, ahí siéntanse en confianza. Súper, muchas gracias. Entonces, bueno, la primera pregunta de la lista es ¿cuánto tiempo dura el agua almacenada y qué se puede hacer, digamos, para que el agua de lluvia que se tiene en un tanque o en algún lugar, digamos, dure más tiempo sin preocuparse porque se dañe? Ok, bueno, eh, tal vez ahí, no sé si se podría, pero ahí tenía como algunas laminillas que tal vez nos pueden ayudar como para ir Sí, ejemplificando. Y también, tal vez ahí voy a compartir nada más un toquecito de la pantalla, si me voy dejan. un segundito para... Ajá. Ok, listo. Ok, vamos a intentar. Listo. Bueno, con esa que me decía, lo importante tal vez es ver un detalle. ¿Cuál es el propósito del agua que vamos a almacenar? ¿Verdad? En este caso, digamos que podría ser el tema agrícola, ¿verdad? Lo queremos para regar el café. Entonces, digamos que en ese sentido no hay tanto problema. La mayor cantidad de problemas se dan cuando se quiere almacenar para consumo humano, porque ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El agua recolectada es sumamente fácil de que se contamine, con solo que se meta un poquito la mano, ¿verdad? Con un tarrito para sacar agua, prácticamente esa agua ya va a empezar digamos, en la proliferación de bacterias, otros microorganismos que evidentemente para consumo humano son un problema bastante serio. Entonces, si lo que queremos es el agua, en este caso para temas de cultivo, realmente no es un gran problema como que el agua se vaya, quien dice, a poner mala, ¿verdad? Realmente los cultivos pues no van a tener ese problema. Ya otro tipo de cosas que podrían ocurrir sería como que si se usan para cuestiones de atomizos y demás, sí habría que ver el detalle y la dureza del agua, pero ya es algo que no es por el tema tal vez de almacenamiento como tal, sino de la fuente de donde viene o donde estamos obteniendo el agua, ¿verdad? Hay zonas que por naturaleza tienen muchas bases en el agua o digamos otro tipo de sustancias que podrían ser un poco incompatibles con los agroquímicos y por eso es que también se hace la recomendación de que antes de utilizarla se les puede hacer algunos pequeños análisis, ¿verdad? Como por ejemplo medición de pH, para ver si están entre los rangos que nuestros agroquímicos lo permiten. Pero entonces, digamos que ahí en resumen, no es como que el agua se vaya a poner mala, a menos de que sea para consumo humano, ¿verdad? Que en este caso creo que no sería el caso.
Y bueno, y si fuera es el caso, ¿verdad? Que se ocupa por algún motivo, el Ministerio de Salud incluso tiene bastantes recomendaciones en ese tema, ¿verdad? Desde el tipo de recipientes que se ocupan hasta los tratamientos químicos que se puedan utilizar para ese propósito. Pero lo ideal sería que sea para uso agrícola, básicamente. Ok, muchas gracias. La siguiente es cómo podemos regar el agua que recogemos de la lluvia y si el riego se hace en la raíz o en las hojitas. Ah, ok. Vamos a ver si por aquí acomodo una para eso. Bueno, igualmente, ¿verdad? Si alguna de ellas quisiera hacer algún comentario extra o algo, con toda confianza. Ok. Esta sería. Vamos a ver si aquí me deja. Listo. Eh, bueno, en las hojas o en la raíz. Esto es un tema súper curioso porque hay mucha información, yo le digo leyendas. Por ejemplo, se ha escuchado mucho que cuando se quiere hacer un riego para estimular floración, básicamente es importantísimo que les caiga las hojas, ¿verdad? Bueno, esto se puede decir que todavía no está comprobado, sí se ha visto que el estímulo podría llegar a ser un poco mayor, sin embargo, no es algo, digamos, que sea como que siempre pasa en todos los casos. Básicamente el punto, ¿verdad? Dónde hacer el riego va a depender mucho del sistema de riego, porque ustedes pueden querer regar la raíz, pero si tienen un riego por aspersión, simplemente el de aspersión por su metodología, ¿verdad? Como vemos tal vez en esta foto, él abarca todo completo. 100% casi que de cobertura al agua, entonces va a mojar las hojas, va a mojar las raíces, va a mojar los árboles de sombra, las entrecalles, todo. Entonces ahí no es como que podamos, digamos, de cierta forma decidir a dónde. En el caso del sistema de riego de goteo, pues igual, ¿verdad? Si quisiéramos regar las hojas, con ese sistema no se va a poder. Ahora, básicamente va a depender entonces de ese sistema de riego y el sistema de riego va a depender de la disponibilidad de agua, porque como hablábamos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el de aspersión, ese va a ser una aplicación muy grande de agua. De hecho, ocupa volúmenes y presiones bastante grandes de agua. Entonces, si no tenemos mucha agua, evidentemente no sería un sistema que nos vaya a favorecer. En el caso del sistema de goteo, ese sí requiere menores cantidades de agua y digamos que se puede usar cuando tenemos ese tipo de problemas. Igual como lo hemos hablado, ambos tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? En el caso de la aplicación por aspersión, aparte de las grandes cantidades de agua que requieren, ¿verdad? Es un sistema que evidentemente nos va a mojar todo. Y digamos, ¿cuál sería el detalle con esto? Por ejemplo, ya sabemos que las enfermedades hay muchas que se favorecen por la alta humedad en las hojas. Entonces, si estamos en una zona que ya de por sí tiene complicaciones con algunas enfermedades, esto nos podría favorecer a la aparición de estas, ¿verdad? Porque le estamos incorporando más humedad al ambiente y demás. Digamos que esto se podría evitar un poco con el riego por goteo porque va muy direccionado. Eh, y si lo vemos a nivel ya de fisiología de la planta, realmente las hojas no absorben agua. Las hojas básicamente se encargan más bien de liberar, la verdad, de la parte de evapotranspiración. Entonces, lo importante sería llegarle a esa raíz para que ella pueda distribuirla por la planta y ahora sí, ¿verdad? Utilizarla para todos los procesos biológicos. Ok, y ya que estaba mencionando lo del sistema de riego, tal vez podemos brincarnos el orden que teníamos para ver Claro, cómo se implementa el riego por goteo y como ampliar un poquito la explicación del video. así. Bueno, tal vez en el tema, vamos a ver aquí. Aquí. Ajá, listo. Ok, en el tema del riego por goteo, bueno, hay algo súper importante, ¿verdad? Y es la parte de los estudios previos del terreno. Porque es necesario determinar, por ejemplo, la disponibilidad de agua, ¿verdad? ¿Dónde está la fuente de agua? Si es necesario, como que dice, que el agua baje o más bien necesitamos que suba.
si tiene que subir, qué tanto, ¿verdad? Y entonces aquí sí es importante que no podemos hacer como quien dice un estándar, ¿verdad? Para todas las fincas. Eso tiene que ser un trabajo muy puntual. Y aquí la recomendación de nosotros siempre es consultar con los expertos en el tema, en el sentido, digamos, de que vayan y hagan la sugerencia específica para su finca. Es importante que, por ejemplo, bueno, nosotros aquí yo creo que todas ya se han ido trabajando en esa parte, o sea, son empresarias cafetaleras. Y entonces, si esta cuestión es algo bastante costoso, bueno, no es costoso si lo vemos como una inversión, pero necesitamos asegurarnos que el dinero que se vaya a invertir en este tema vaya a retribuirnos adecuadamente, ¿verdad? De lo que esperamos. Entonces, lo mejor es consultar bueno, hay bastantes empresas en realidad que están ofreciendo estos servicios y tal vez ahí sí, el detalle es que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa malicia tal vez para preguntar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, ellos digamos que van a estar orientados a la parte comercial, si nos ofrecen cierto tipo, ¿verdad? Una bomba, por ejemplo. Bueno, al final nosotros queremos que sea lo mínimo necesario, que nos funcione en la finca, pero que no sea tampoco algo exagerado, ¿verdad? Porque también se han escuchado casos, bueno, y sí, tal vez ocupaban una bomba más pequeña, pero compraron una más grande. Bueno, no. O sea, nosotros, parte de las preguntas que podríamos hacerle a esos expertos, bueno, sí, esa que usted me está recomendando, pero si hay menos potencia, ¿habría algún problema? ¿Saldría más económico? Tal vez hacer preguntas, ¿verdad? Como para ir revisando que efectivamente lo que nos están ofreciendo sea muy ajustado a nuestra finca. Eh, Aquí también hay un detalle y creo que eso era parte de algunas, bueno, consultas que nos han hecho en otras ocasiones, incluso que digamos el ICAFE no tiene ninguna persona especializada en el tema como tal, pero evidentemente hemos venido haciendo varios convenios y justamente eso era lo que les decía tal vez al inicio, ¿verdad? Que este mes de hecho se ha empezado a trabajar en este proyecto. Es un proyecto de riego para la zona de Occidente. Bueno, también se van a incorporar algunas de los santos. eh, y es con expertos de Israel, que sabemos que, bueno, allá en Israel, ¿verdad? Ahí es donde está como la cuna de todo este tema, porque ellos definitivamente cuando se trata de no tener agua son los expertos y han logrado hacer una maravilla, digamos, en el tema agrícola, utilizando tecnologías muy innovadoras. Aquí en Costa Rica, bueno, ya con la Embajada de Israel se ha hecho esos convenios y ya están empezando, digamos, los temas de riego, se están igual haciendo algunas pruebas, ¿verdad? Pero creo que ahora, en caso de que ustedes requirieran, por ejemplo, una segunda opinión o alguno, pueden definitivamente consultar con los técnicos de las regionales que están involucrados en este proyecto e incluso podrían ser parte del mismo, ¿verdad? Entonces podrían aprovechar pues para, digamos, esta parte. Pero definitivamente tal vez ahí la clave es necesario contar con asesoría específica en la finca. Y tal vez, bueno, por ejemplo, en Internet no puede encontrar mucha información, pero volvemos al punto, es una empresa, ¿verdad? No es esa empresa cafetalera, ustedes son las encargadas, entonces hay que irse a la segura, ¿verdad? Y definitivamente en esto sí es importante, pues invertir en esas consultorías o en esos trabajos que muchas veces la visita a campo, pues no, sí, es parte de la cotización que podrían hacerles, valorar varias opciones, no tiene nada de malo. Y siempre estar al tanto con las preguntas esas, ¿verdad? Ver hasta dónde puedo bajar un poco los costos, pero sin afectar el resultado final. Ok, creo que ya está sonando bastante más, entonces voy a hacer esta siguiente y me voy a mover. Pero Claro, la que sigue es qué prácticas o actividades puedo realizar si en mi finca tengo problemas con exceso de agua, más bien. listo. Exceso de agua. Vamos a ver acá. Ok. Creo que lo principal ahorita, también que nos quede claro, vamos a ver, es que el exceso de agua, ¿por qué es un problema? Básicamente es un problema por el efecto que tiene sobre el suelo, ¿verdad? Y el suelo es en nuestro caso, que son empresas agrícolas que requerimos el suelo porque es donde crecen las plantas, donde toman los nutrientes. O sea, es un elemento que hay que cuidar demasiado. Entonces,
prácticamente para los temas de exceso de agua, lo más importante es hacer obras de conservación de suelo para que esos efectos no vayan a dañar de ese bien tan precioso o sea, que un suelo se vuelva a formar para que sea útil para la parte agrícola. Son muchísimos años lo que tiene que pasar y entonces de aquí a que eso pase, probablemente ya nosotros no vamos a estar aquí. Entonces, lo que tenemos ahorita hay que cuidarlo muy bien. Lo principal, y yo creo que en eso se ha insistido mucho desde las buenas prácticas agrícolas y demás, ¿verdad? Es las siembras a contorno. Y bueno, yo creo que eso, por ejemplo, las personas en Los Santos ya es algo que es una práctica completamente arraigada, ¿verdad? Sabemos que para no perder ese suelo necesitamos sembrar todo en contra de la pendiente, ¿verdad? Si la pendiente va para abajo, pues nosotros atravesamos las plantas al revés para que entonces todo el agua que vaya cayendo quede ahí, ¿verdad? El suelo que se lleva con ella quede ahí también y no vayan a haber problemas de pérdida de suelos. Eh, también digamos las barreras vegetativas. Ahora tenemos pues bastantes opciones. Por ejemplo, bueno, en esta foto que colocaba por acá, está una especie, bueno, el vetiver, ¿verdad? Son plantas que son muy densas entre ellas, que crecen como muy apiñadas. Entonces, claro, funcionan exactamente igual que una barrera. Cae el agua, trae suelo consigo, pero no va a pasar de ahí. Entonces, en algún momento, todos esos excesos los podemos volver a incorporar más arriba y vamos a evitarle esa pérdida de suelo. También hay algunas zonas donde han estado implementando el tema de las terrazas, ¿verdad? Digamos que tenemos las terrazas que son grandes, que incluso ya las utilizan en algunas zonas, por ejemplo en Valle Central, para hacer un poco de mecanización del cultivo. Pero también están las microterrazas que incluso tienen una ventaja, ¿verdad? Nos ayudan como igual a esa parte de, de conservar el suelo, ¿verdad? Cuando hay excesos de agua, pero también ayudan mucho en las labores, porque entonces de cierta manera aplanan un poco la zona, ¿verdad? En zonas con pendientes donde vamos caminando y permiten hasta bueno, forma de elaborar todas las cuestiones de la finca, ¿verdad? Tomillos, abonadas de una forma más eficiente. Ya digamos específicamente, es importante también que se puedan hacer, si es mucha el agua, acequias. No sé si han visto las acequias, aquí creo que no puse ninguna fotito de esas, pero en realidad es muy parecido como quien dice canales, ¿verdad? En medio del cultivo. Y entonces igual ahí vamos a recolectar el agua y la vamos a trasladar eficientemente a un lugar donde va a desaguar, pero no nos va a afectar el terreno como tal. Igualmente son los canales de desviación, o sea, son canales en medio, ¿verdad? De las pendientes donde se pueda captar el agua. Y digamos, ya en caso de que hayan algunos efectos que son, digamos, los peores, que son las cárcavas, ¿verdad? Que se van formando justamente por eso, ¿verdad? Llega el exceso de agua, queda centralizada en una zona y va abriendo espacio. Y las cárcavas, el problema es que si no se hace una contención, con todo ese exceso de agua van a continuar haciéndose más grandes y más grandes y más grandes y pueden ocurrir cosas muy serias, ¿verdad? Pérdidas de la finca, incluso en temporales. Entonces, estas definitivamente requieren una corrección y prácticamente esa corrección es parecido a todo esto, ¿verdad? O sea, necesitamos detener ese flujo del agua para que no vaya tan rápido, no lave el terreno y eh, bueno, prácticamente es eso, ¿verdad? Poner barreras en medio de las cárcavas, cambiarles la pendiente un poco, en ese caso, digamos, para evitar que el agua corra tan rápido que se lleve todo con ella. Entonces, cuando hay exceso de agua, definitivamente necesitamos hacer estas obras de conservación. eh, y pues bueno, y básicamente creo que eso sería. Ok, gracias. Y entonces la siguiente dice que para superar el estrés hídrico se recomienda el uso de la sombra con árboles que retienen la luz solar. Que si hay algunos en específico que se puedan utilizar. Ok, vamos a ver. Ok. eh, Sí, con los árboles y la sombra también es otro de los temas que hay muchos mitos de por medio.
Eh, Nada más, en este caso me gustaría hacer el recordatorio que recordemos que los árboles también son plantas, ¿verdad? Y van a requerir agua. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, por ejemplo, sí, se ha escuchado que el poner árboles de sombra va a ayudar en, digamos que en esa parte de reducir el estrés. Pero bueno, de los estudios científicos que se han, digamos, realizado, efectivamente sí hay un estrés menor en las hojas, ¿verdad? Pero es un estrés térmico, o sea, las hojas se pueden calentar menos, puede reducir esa evapotranspiración, pero no la va a eliminar. Entonces yo creo que ahí es donde está precisamente la clave, eh, porque digamos que el estrés no es algo que ocurre en un día, ¿verdad? Eso es como un acumulado de varios días durante la época seca. Pero entonces esa evapotranspiración podría llegar a ser más lenta, pero no va a eliminar los efectos del estrés como tal en las plantas. Entonces, la falta de agua no la podemos sustituir con simplemente taparles un poco el sol, ¿verdad? A las plantas. Les puede ayudar en ese, digamos, estrés térmico de las hojas. Eso de cierta forma puede ayudar, por ejemplo, a que no se favorezcan algunas enfermedades que requieren estas temperaturas para aumentar, ¿verdad? Y afectar la planta, pero siempre digamos que el agua es necesario. Y digamos que ahí, bueno, también el tipo de árboles va a requerir, va a depender mucho de la zona. De hecho, se tienen ya listas que yo creo que se las puedo enviar, ¿verdad? Aparte de ahora que se tiene todo el proyecto este de SAF, son listas por zonas incluso, porque definitivamente no puede ser para todas las zonas, ¿verdad? La misma recomendación. Pero igualmente, o sea, sí hay que tener mucho cuidado porque yo les digo bombas de agua, pero al final es eso, ¿verdad? Igual van a consumir agua y nada más hay que tratar de que no consuman más agua de la cuenta que vayan a afectar considerablemente la disponibilidad para el café. Sí, creo que eso sería. Ok, estoy revisando como las que tenía ya en la lista y las que me mandaron ahora en la mañana para ver si podemos como ir combinando por aquello. Claro. Pero no, podemos pasar a la siguiente de la lista, que es que cuál es el mejor riego para el café recién sembrado. Y dice, aparte de la lluvia, cuál sistema es más adecuado en el verano para café nuevo. Listo. Ok, vamos a ver si por acá tengo un poco de esto. Ajá. Ok. Eh, digamos que en café joven va a aplicar muy parecido a café adulto, en el sentido de que igual las plantas necesitan agua. De hecho, ocupan un poco menos porque no tienen tantas hojas. Y acuérdense que las hojas son las que van a causar de cierta forma, ¿verdad? Que se deshidraten las plantas. Pero bueno, hay un detalle súper importante y tal vez ahí es algo que hay que considerar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las malezas? Cuando tenemos cafés jóvenes, las malezas son un problema muy serio, porque entonces hay que estar, ellas van a crecer porque tienen agua, tienen luz, digamos, y pues van a crecer y no queremos que crezcan más de la cuenta porque si no, van a, como quien dice, usar el fertilizante que le aplicamos al café, lo van a usar ellas. Entonces están siendo desperdiciados los recursos. Además de eso, si le empiezan, se hacen, bueno, yo he visto algunas plantaciones, ¿verdad? Que evidentemente jamás va a ser lo recomendable, pero que tienen el problema que dejan crecer tanto la maleza que entonces ya hay problemas porque el café empieza a crecer mal, ¿verdad? Les tapan la luz, o sea, están compitiendo con el café. Entonces, aquí sería muy importante que podamos utilizar un sistema de riego que le dé prácticamente el agua al café, ¿verdad? Y deje con toda la sed del mundo a los demás. Entonces, si le aplicamos, por ejemplo, un riego por goteo que sea ubicado solamente donde están las plantas de café, vamos a tener incluso menor problema para controlar el tema de malezas porque no les estamos dando agua a las malezas. Entonces le damos más oportunidad al café de que crezca. Acá lo importante sí es mantener siempre tal vez la capacidad de campo. Digamos que eso es como un cálculo, pero es que no tiene que estar el suelo demasiado húmedo ni demasiado seco. Es como quien dice apenas con la humedad necesaria para que la planta esté bien, ¿verdad?
Entonces, creo que en este caso sí es más beneficioso el tema del riego por goteo precisamente por las otras cuestiones de manejo, ¿verdad? Y la planta, pues, si le cae agua en aspersión o le cae por goteo, es lo mismo, para ella no hay un problema. Sin embargo, para nosotros en el tema de manejo, pues sería más eficiente un riego por goteo. Ok, muchas gracias. Em, la siguiente es cómo implementar el sistema de recolección de agua en los techos para poder implementarlo, digamos, en hogares o bodegas que se tienen en la finca. Ok. Eh, bueno, en el caso, digamos, eh, de este tipo de sistemas, realmente es bastante sencillo. Casi que el agua que va a quedar, cae de los techos ya por naturaleza, se va a captar dentro de las, como quien dice, canoas, ¿verdad? Pero aquí el punto es tener un tanque de captación. Entonces, digamos que ese es el punto clave. Tal vez la parte de los techos, pues dice algo natural, o sea, ya de por sí se hacen, van a caer a algún lugar. En este caso es el tema de la captación. ¿Y cuál es el detalle con eso? Tenemos que tener muy claro qué tan grande es el estrés hídrico en nuestra zona, ¿verdad? O en nuestra finca, porque entre más estrés tengamos, más grande tiene que ser ese tanque. Entonces, básicamente, digamos que pueden caer de los techos, ¿verdad? Acá van a tener las canoitas y eso simplemente es redireccionarlo a ese tanque. Pero el detalle es ese tanque, ¿verdad? Y de hecho, hablando con el jefe me contaba que hace unas semanas estuvo en Salvador y dice que allá, bueno, evidentemente ellos tienen serios problemas de sequía. Y casi que los tanques de ellos son del tamaño de, de una piscina, ¿verdad? O sea, son tanques sumamente grandes. Entonces tenemos que también valorar eso, porque ¿qué tanto espacio tengo yo en mi finca, por ejemplo, para implementar un tanque de ese tamaño? ¿Verdad? Y porque podemos hacerlo en un tanque pequeñito, pero ¿para cuánto nos va a alcanzar eso? Tal vez la inversión no va a representar algo pues importante porque los beneficios no se van a ver reflejados, ¿verdad? No vamos a poder hacer el riego del café como lo necesitamos eh, y entonces no, digamos que no va a ser muy beneficioso. Eh, sí es importante ver eso, qué tanto estrés y volvemos al punto, ¿verdad? Yo siempre les digo, digamos que hay muchas ideas, pero siempre es importante ver el costo-beneficio. Por ejemplo, bueno, tal vez yo siempre se los pongo con ejemplos de otros productos, ¿verdad? A veces, no sé, mira, es que este producto está muy barato y son un montón de cosas que fijo le van a hacer bueno al café, bueno, sí, pero ¿cuál es el costo-beneficio? Por más barato que sea, si la mano de obra, el tiempo, el agua, la logística, todo lo que implica aplicarlo, ¿será que me va a tener de verdad una retribución económica significativa? En este caso es igual, ¿verdad? O sea, hacer las cosas a medias no va a tener los beneficios adecuados y entonces siempre es bueno ver esos detalles y volvemos al punto del experto, ¿verdad? Si pudiéramos contactar con alguien que pueda ir a la zona específica de la finca y ver, mira, sí, tal vez aquí se puede obtener uno de este tamaño y efectivamente tenemos el espacio y tenemos el dinero para la inversión, pues bueno, vamos con todo. Pero si no, entonces tal vez es mejor buscar otro tipo de opciones o que le hagan una recomendación diferente. O al rato sigue siendo mejor no utilizar nada, ¿verdad? Tal vez las pérdidas para esa zona no son tan significativas versus hacer una inversión tan grande como de este tipo. Sí, porque de hecho una de las preguntas que estaban acá es Ujú, si el ICAFE da como acompañamiento para identificar la mejor forma, sí, la mejor forma de implementar un sistema de riego, porque ujú. decía una señora que en la finca de ella la opción que le sirve para el futuro es una bomba de agua por la posición que tiene el cafetal, Ujú. pero no sabe cuál bomba ni cómo funcionaría. Entonces, eso tal vez es mejor como esta asesoría que usted está diciendo de que se Claro. haga una visita directamente. Bueno, de hecho, sí, efectivamente, porque hay muchas opciones. Incluso, bueno, depende mucho de, por eso les decía las condiciones de finca. Uno puede decir, ah, no, es que una bomba pequeñita y con electricidad. Bueno, pero si no hay ese tipo de opciones, entonces, ¿qué más, verdad? Por ejemplo,
creo que por aquí tenía unos dibujitos en el tema ese de las bombas. Vamos a ver si ya no quiere funcionar. Ah, es que este se fue al final. Ahora sí. Es un juego esto con las pantallas. Sí, por ejemplo, digamos, está la opción de que si no hay electricidad, bueno, pueden usar bombas de gasolina, ¿verdad? Pero también ahí empezamos a entrar en los temas ambientales y demás, y los costos, ¿verdad? Más ahora que cada vez sube más el precio del combustible. Eh, pero también, digamos, si por ejemplo se tuvieran las condiciones específicas de la finca, incluso está la opción de utilizar arietes. No sé si alguien ha escuchado de esos, ¿verdad? Son sistemas que yo diría que son bastante rústicos, pero son sumamente efectivos y funcionan para ciertas condiciones de finca, ¿verdad? Estos no requieren prácticamente, no ocupan electricidad, o sea, es utilizar la física, digamos, básica. Eso, digamos que uno puede tener una fuente de agua, ¿verdad? Y solamente por un poquito de presión ya podemos elevar hacia otra zona el agua, digamos, desde allá, desde acá. Aquí en Costa Rica son sencillos de conseguir en realidad. Pero efectivamente, o sea, en el ICAFE en estos momentos ustedes pueden solicitar la visita a su finca. Incluso les pueden ayudar con ese tema, ¿verdad? ¿Qué tanto requieren de eso? ¿Será que el estrés de su zona de verdad va a necesitar riego o realmente de la inversión no se pagaría, ¿verdad? Porque tal vez no es tan grave como en otras zonas. Siempre es bueno, nosotros siempre vamos a ver a las plantas estresadas, pero acordémonos que no recuerdo si eso lo vimos en la parte de fisiología, las plantas de café necesitan el estrés. O sea, no tenemos que tenerle miedo a ese estrés siempre y cuando sea el estrés necesario, ¿verdad? Cuando ya vemos que se están pasando de eso, ahí es cuando entran los problemas. Entonces, si nuestras plantas se estresan, pero está dentro de lo que necesitan, todo bien, ¿verdad? No ocupamos hacer inversiones. Ok, y sí, justo Ujú. por ahí de hecho venían algunas de las preguntas que tenía en el chat porque, em, digamos, había una, por ejemplo, que dice, a lo que entendí del material, cuando la cosecha se da en granea es por falta de agua. Y si es así, ameritaría riego. Em, Para ver, ¿puedo repetir la preguntita? sí, dice, o sea, así textual, dice, a lo que entendí del material, cuando la cosecha se da en granea es por falta de agua. Y si es así, ameritaría riego. Y Ok. hay otra, por ejemplo, que dice que aquí lo que hemos observado es que cuando no llueve en verano, los cafetales se ponen amarillos y las hojas también. Entonces, ¿qué se puede hacer en esas matas aparte de esperar a que llueva o ponerles riego? Entonces, creo que en esta, sobre todo en esta segunda, es que está asociada a la parte del estrés necesario, Exactamente, ok. pero no voy a contestar yo. No se preocupe. Bueno, sí, digamos que el tema de estrés, es normal que las plantas en verano pues se pongan un poquito feitas, ¿verdad? De hecho, no hay nada más feo que ver un cafetal en verano. Porque son varios factores. Viene saliendo una cosecha, o sea, la planta está débil. Eh, Aparte de eso, bueno, los recolectores siempre van a botar hojas, ¿verdad? Pueden quebrar algunas otras. Aparte de eso, la planta, pues sí, está sufriendo un estrés, ¿verdad? Con el agua que le falta. Esto también se asocia mucho a cómo estuvo el manejo de enfermedades. Por ejemplo, si hubo un mal control de roya, efectivamente ya en verano es cuando usted nota, o sea, el efecto ocurrió tal vez en octubre, noviembre y diciembre, pero el efecto más feo, ¿verdad? O sea, eso ya estaba desde esas épocas, pero lo feo, feo, usted lo va a ver hasta en estas épocas, porque entonces las hojas se van a caer. No se caen solamente porque por el estrés hídrico, en realidad se caen porque, por ejemplo, la roya en esas épocas ya no se va a favorecer porque a la roya tampoco le gusta que esté seco. Entonces, si se murió la hoja, se murió la roya, pero se murió la hoja, ¿verdad? Y se caen. Entonces, sí hay un grado normal de que en estas épocas las plantas pues se van a ver feas. Pero efectivamente hay que ver qué tan, digamos que ya cuando sí podemos decir, sí, ya es mucho el estrés, es cuando empezamos a ver algunos efectos, ¿verdad? Por ejemplo, las hojas se empiezan a ver hacia abajo, se empiezan a hacer más quemas por sol, entonces ahí sí podríamos ver. Ahora, sí, por ejemplo, creo que podríamos también en algún momento, puedo mandarles los accesos. Nosotros tenemos algunos mapas
de zonas, bueno, del déficit, digamos, máximo para las zonas cafetaleras. Entonces podría enviarles eso para que ustedes se ubiquen en dónde están y revisen hasta qué niveles llega el déficit en esas zonas. Eso se los puedo mandar también entonces por correo. Lo bueno de estos mapas es que simplemente apretan ubicar y ya donde ustedes están ahí cae y les va a decir, digamos, cómo está en esa zona donde están ustedes ubicados. Tal vez como para que tengan una idea si está dentro de lo normal, ¿verdad? O si es por un tema de mucho estrés hídrico. Sí hay zonas que por tradición uno lo sabe, ¿verdad? Por ejemplo, algunas zonas de, bueno, Naranjo prácticamente, la parte de Occidente en general, Atenas es sumamente seco. Y digamos que esto se puede sumar en Los Santos, por ejemplo, tal vez no es tan seco, pero el suelo no ayuda, ¿verdad? No sé si recuerdan la parte del déficit hídrico. Hay varios componentes para hacer el cálculo de déficit hídrico. Uno súper importante es el tema del suelo, porque no es lo mismo tener un suelo que tiene mucha materia orgánica, que entonces va a aguantar más agua, ¿verdad? Yo no sé si les contaba las diferencias, que por ejemplo Barba puede tener hasta 240 milímetros de retención de agua. eh, o digamos uno le dice como la capacidad de almacenamiento de agua. Pero por ejemplo un acerrí, algunas zonas de acerrí tienen 70, o sea, si comparamos 70 contra 240, es mucha la diferencia. Entonces, este tipo también de información nos puede ayudar a tener una idea. Eso también creo que se los puedo pasar como para que vean qué condiciones predominan en esas zonas. No es la finca específica, pero por lo menos qué está pasando en la zona. Y evidentemente, si ustedes requirieran algún estudio, por ejemplo, en el suelo, ¿verdad? Para saber cómo andan que la parte física, ¿verdad? Las arcillas, arenas, limos, toda esa parte de suelos, yo creo que eso son análisis que se pueden generar y entonces van a tener esas condiciones específicas de la finca. La primera que me decías era de la parte de la granea. Eh, digamos que, bueno, eso en la parte de fisiología, digamos, del café y de la floración y demás, te puedo decir que sí, digamos que los primeros frutos que se desarrollan fueron las primeras flores. Siempre son poquillas, precisamente porque fueron algunas ahí que tal vez les cayó un serenillo, o sea, tuvieron un pequeño estímulo y salieron las flores y el grano empezó a crecer antes, ¿verdad? Eh, si toda la cosecha se da, sí, casi que eso fue una lluvia muy anticipada y evidentemente eso, bueno, podemos hacerlo así. No recuerdo si en la parte de fisiología habíamos visto algo del tema del desarrollo del fruto, ¿verdad que sí? Ok, si recuerdan esa parte, es vital saber la fecha de floración, ¿verdad? Incluso de las floraciones, de todas, porque entonces usted puede decir, ok, aquí florió un porcentaje muy alto. ¿Cuándo empieza la lluvia? Entonces, si pasa más de ese tiempo donde el fruto necesita, ¿verdad? Ese periodo crítico de crecimiento acelerado, entonces ya ustedes saben, definitivamente necesita riego. Entonces, este año, ¿verdad? Que viene, más bien las invitaría a que ya empiecen a llevar esos registros así, pero como religiosamente, ¿verdad? ¿Cuándo son las floraciones? ¿Qué porcentaje de floraciones ocurrieron? Y ahora sí, a partir de ahí ya podemos empezar entonces a hacer ese análisis de si los días después, cuando ya está en crecimiento acelerado el grano, ustedes pueden determinar que ya empezó a establecerse la lluvia, que hay humedad en el suelo y que el grano no va a tener problemas de desarrollo, o, o si más bien pasaron un montón de días y ya ese crecimiento acelerado ya había pasado. Entonces creo que es algo que se puede empezar este año, incluso si en principio de año necesitaran alguna capacitación en ese tema, pues con todo gusto, ¿verdad? Yo sé que ahí que podemos hacer alguna cuestión para que puedan llevar esta información, porque es vital para saber si de verdad necesitan o no necesitan el riego. Gracias. Y voy a meter otra más que está asociada más bien con la lluvia, que es que porque cuando llueve mucho el café bota todas las hojas aunque la planta esté como robusta. Uh-huh. Ok, digamos que en el tema de mucha lluvia tenemos varias cosas. Si por ejemplo nuestros suelos tienen exceso, por ejemplo, de arcillas y esos van a acumular mucha agua o tenemos problemas de drenaje, ¿verdad? Que lo veíamos ahora
con el tema, ¿verdad? De exceso de agua, puede hacer que las raíces estén muriendo y eso va a causar que también haya pérdida de hojas. La planta normalmente trata de tener un balance similar entre raíces y hojas. Entonces, si se empiezan a morir las raíces, las hojas definitivamente van detrás. Entonces, eso es un factor. También a veces tal vez asociamos a que es el agua, ¿verdad? Pero tal vez no necesariamente es el agua. Y lo que hemos visto es que también, por ejemplo, pueden haber aparición de bacterias, ¿verdad? Que por exceso de agua se desarrollan con más facilidad, empiezan a atacar como los puntos donde está pegado digamos, la hojita con el tallo y causan, digamos, la pérdida de hojas. Normalmente esas bacterias suele suceder que puede ocurrir que nosotros las estamos incorporando al sistema. Digamos que naturalmente tal vez en el café no es tan común, pero muchas veces aplicamos, por ejemplo, no sé, algunas cuestiones y en eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, yo sé que ustedes que han trabajado la parte de microorganismos, ¿verdad? Es sumamente importante que esa parte se lleve muy bien, que estemos seguras que si vamos a aplicar microorganismos sean benéficos, ¿verdad? Y no que estamos haciendo un cultivo ahí de cosas que cuando las aplicamos se quedaron en la planta de café, les cayó humedad y más bien están afectando la planta. Entonces, son, digamos, cuidados que hay que tener. Recuerdo que hace unos años hubo en el lado de Occidente algunas zonas que tenían mucho problema de esto y haciendo los análisis de laboratorio nos encontramos bacterias extrañas, ¿verdad? Que no deberían de estar ahí y al final, bueno, no se pudo comprobar del todo, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente qué es lo que se aplica, pero sí hubo una especie de correlación con, digamos, ese tipo de prácticas. Entonces, es nada más tener cuidado de no incorporar cosas negativas al sistema, ¿verdad? Como quien dice, a veces queremos hacer la gracia y hicimos el sapo, pero, pero sí puede ser o por el tema de patógenos o por muerte de la raíz. Y si fuera por muerte de la raíz, entonces sí tenemos que revisar cómo está la parte de drenajes en nuestra finca, ¿verdad? Si es que eso es lo que nos está afectando. Bueno, y ya cuando hay huracanes y ese tipo de cosas, que ya es simplemente de que el agua cae, ¿verdad? Y no hay suelo que aguante. Entonces ya esas son pues cuestiones que se salen un poco de nuestro control. Eh, También aprovechando que ese no lo había dicho, recuerden que es muy importante, ahora que hablábamos del tema de que se ponen las plantas amarillas y demás en verano, esa es, digamos, una de las partes por las que es súper importante hacer la última abonada, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, nosotros le decimos la extra nitrogenada. La extra nitrogenada es como el último empujón que le damos a la planta antes de que entre en todo este estrés del verano. Entonces, esa es una práctica súper importante, por ejemplo, para ayudarle a la planta que ella, pues, tenga un poquito más de nutrientes, ¿verdad? Evidentemente en verano ella la parte de absorción de nutrientes es muy, muy baja. Y eso también, ¿verdad? Sabemos que el nitrógeno es el que más le aporta el color verde de las plantas. Entonces, si ella no puede absorber ese nitrógeno, pues se va a empezar a poner amarillenta. Entonces, esa última abonada es una práctica vital para que la planta, digamos, pueda paliar bien los efectos adversos del verano. Entonces, también hay para meter esa cuñita en el tema de fertilización. Gracias. Entonces voy a aprovechar para meter una más porque no sé si la respondió cuando me estaba cambiando de lugar. No hay ¿ problema. Qué métodos de filtración de agua se pueden realizar? Yo esta la entiendo como qué se hace cuando se está filtrando el agua. Que se está infiltrando en el terreno. Filtración de agua. O sea, la pregunta exacta es qué métodos de filtración de agua se pueden realizar. O no sé si es más bien como cómo absorber la que está como Ok, saliendo del sol. bueno, vamos a ver si tal vez la atiendo como la parte esa. Digamos, creo que si es infiltración del agua en el suelo, es como para evitar empozamientos o este tipo de cosas. Voy a, Yo voy a, to- sí, la ajá, estoy voy a asociando tomarla por por ahí este con lado. lo que iba contestando. Ajá. Listo. Ok, en ese tema, súper importante la parte de materia orgánica. Hay suelos que definitivamente tienen materia orgánica muy baja y ya eso es por tema meramente de su origen, ¿verdad? Por ejemplo, en Los Santos son suelos un poco, algunas, ¿verdad? Muy nuevos, entonces esa parte de infiltración es complicada. O tienen las piedras, por ejemplo, muy,
muy superficiales, ese tipo de cosas pues complican un poco. Ahí las prácticas que ayuden a incorporar materia orgánica son muy útiles. Por ejemplo, bueno, yo sé que hay gente que hace aplicaciones de abono orgánico proveniente de la brosa, ¿verdad? En los cafetales, incluso los árboles de sombra que estemos eligiendo. Pueden aportarnos esa materia orgánica, ¿verdad? Todas las hojas que se vayan cortando, que vayan cayendo en el suelo y vayan haciendo esa capa, van a ayudar a esa infiltración del agua. Y ya digamos, en casos que sí es bastante, son aquellas prácticas que vimos ahora, ¿verdad? Tal vez redireccionar el agua, hacer esos sistemas de redireccionar del agua, porque entonces, claro, eso va a ayudar a que el agua que se acumule baje, digamos, a través del suelo y simplemente escurra en un lugar que nosotros controlamos cómo va a escurrir, ¿verdad? Entonces creo que iría tal vez orientado como hacia eso. Ok, gracias. Entonces, ya retomando la parte más como de riego, Ujú. hay otra que es que cuál es el costo de implementar un sistema de goteo, pero Ujú. entonces también pregunta como cuál es el costo de implementar un megatanque de agua para riego por aspersión y que los estimados de estas dos preguntas, digamos, sea como un costo por hectárea. Ok. Bueno, digamos que más o menos de lo que nosotros hemos ido viendo, ¿verdad? En estas épocas, digamos que podría ser entre unos 4.000 y 5.000 dólares por hectárea, pero eso va a variar un poco porque hay sistemas de goteo de todo tipo, ¿verdad? Hay desde los que son súper automatizados, que usted básicamente no tiene que hacer nada, hasta los que son un poco más manuales, donde sí, usted tiene que ir a activar el riego y entonces ponerlo los minutos, apagarlo, pero digamos que pueden rondar estas cifras. En realidad es bastante la inversión. Sin embargo, aquí entra tal vez un concepto interesante que es el tema de seguros. ¿Y qué es un seguro, verdad? Es que usted tal vez es algo que paga, no lo sabe si va a ocuparlo, pero si pasa, se salvó, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, hemos visto que incluso en años secos, cuando hay problemas de disponibilidad de agua, la aplicación de riego puede incrementar hasta un 25% de la cosecha. Entonces, y esto es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Dependiendo de las producciones, casi que ese 25% podría significar una cuarta parte de lo que vale, ¿verdad? Por hectárea el costo del riego. Y digamos que más o menos lo que se tiene de estimados es que en cuestión de 4 años usted ya puede recuperar esa inversión y es una inversión que le va a quedar ahí por mucho más tiempo. Bueno, hemos visto, digamos, lugares donde prácticamente en años secos no se cosecha nada. Entonces, de no tener nada de cosecha, y esos son los ingresos, ¿verdad? A tener mucha más cosecha incluso que lo que podría ser en un año normal, creo que definitivamente se paga y por eso tal vez ahí yo les insistía bueno, atrás, ¿verdad? Al inicio en el tema de que somos empresarias agrícolas de café. Entonces, esos son los números que tenemos que empezar a valorar, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo de que este año yo no tenga absolutamente nada de cosecha? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, ok, si me tengo que sacar un préstamo, bueno, ahora por dicha tenemos opciones, ¿verdad? Incluso en el ICAFE tenemos varias opciones específicas para el sector cafetalero con la parte de Fonascafé, que incluso la parte de garantía y eso la asume el ICAFE, o sea, hay opciones muy, muy buenas. Yo sé que incluso, bueno, varios beneficios y así tienen también toda esta parte. Entonces, vale la pena, sí, como quien dice, pagar, ir pagando estas mejoras, pero sabemos que ese riesgo de no tener cosecha un año completo y si 2 años se vuelven años secos, 2 años sin cosecha es la quiebra de cualquier empresa, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, sí es importante hacer la valoración. Eh, Creo que también a veces la gente tal vez ha tenido un poquillo de miedo con el tema de, ¿verdad? De que si, ay, que si sale mal, que si más bien el riego me hace malo para el café. Nosotros consideramos que no. En realidad las malas experiencias que hay con riego creo que es cuando no hay una buena asesoría, ¿verdad? En el sentido de que tal vez ponen algo que no lo necesitaban, pero en el caso de esto que les decía, o sea, si ya ustedes empiezan a medir el tema de floraciones, de lluvias,
empiezan a medir esas condiciones específicas de la zona en déficit hídrico, en la capacidad de agua, de almacenamiento de agua de su suelo. Este tipo de cosas le van a indicar a usted muy claramente si lo ocupa o no lo ocupa. Y entonces si lo ocupa, es definitivo, o sea, es un seguro. Cuando lo ocupe le va a salvar la vida y cuando no lo ocupe, bueno, ahí está, no le pasa, digamos, entre comillas, nada. Entonces, creo que sí. En el tema de los tanques, volvemos a lo que les decía ahora, es muy relativo porque va a depender mucho del tamaño. Y bueno, y el tamaño sí va a depender de todo esto que les acaba de decir. Eh, Igual puedo tratar de, no sé, consultar con los compañeros de industrialización que tienen tal vez un poco más de información en esto, en el tema de tanques, tal vez algunos tamaños estándar, ¿verdad? Pero igual, no nos vayamos por el tema del precio, porque si usted dice, ay, no, es que a mí me alcanza para el chiquitito, bueno, sí, pero si ocupa el grande, entonces no es un tema tal vez de costo, sino de lo que se necesita. Sí, y justo por ahí va la siguiente pregunta, porque algunas comentaban buenas experiencias con sistemas de riego y otras decían que más bien no les había traído beneficios. Entonces, ya se había tocado, digamos, en la presentación inicial, que eran algunos cuidados que había que tener, pero digamos, tal vez podemos como profundizar un poquito ahí y en qué ocasiones puede traer consecuencias negativas, dice la pregunta, pero creo que está asociado igual con esto que está mencionando, ¿verdad? De la Ujú. necesidad que se esté intentando suplir. Sí, bueno, también recuerden que es un tema, o sea, como de seguro, ¿verdad? Puede ser que tal vez se implementó un año y ustedes vieron que no pasó nada, o sea, y mira, y me fue igual con riego, sin riego. Bueno, pero tal vez ese año no hubo problemas, ¿verdad? Y los años cambian tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2016, ese año hubo bastantes pérdidas, ¿verdad? En zonas incluso como Pérez Celedón. eh, y digamos que fue eso, o sea, hubo un verano muy, muy extenso que inició antes, pues hubo pérdidas en ese sentido. Si alguien hubiera, de hecho, siempre de eso sí hemos vacilado, porque hubo gente que regó en febrero, ¿verdad? Y la gente decía, ustedes están locos, ¿cómo van a regar en febrero si esa no es la fecha tradicional? Bueno, esa gente se salvó porque tu cosecha ese año no se vio tan afectada y los otros tenían el riego, pero regaron hasta marzo, entonces ya había una pérdida bastante considerable. Entonces pudieron decir, no, hombre, el riego no sirve. No, no fue el riego, es que no era el momento adecuado, ¿verdad? Tenían que regar antes. Eh, entonces, tal vez por ahí pueden ir muchas, depende mucho de la experiencia personal de cada quien, ¿verdad? Pero a veces no es el sistema como tal el del problema, sino las decisiones que tomamos. Y por ejemplo, no sé si también les decía eso, ¿verdad? Que el 2017, que fue al año siguiente, de claro, la gente que tuvo problemas en el 16 pudo haber dicho, uy, no, entonces ocupo un riego. Entonces el otro año voy a regar y hicieron toda la inversión y pum, 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 ¿verdad? Pero el año siguiente fue año de huracanes, incluso, o sea, más bien había exceso de agua, no hubo problemas de déficit, prácticamente eso fue un problema porque la planta no se estresó. Y si usted había comprado lo que le pasó el año anterior y hizo la inversión en la parte de riego y no la ocupó para nada, entonces usted dice, no, hombre, es eso del riego, no. Entonces, ves, o sea, es algo muy circunstancial. Entonces, el riego es un seguro. O sea, cuando lo ocupamos nos salva y cuando no lo ocupamos no nos hace daño. Básicamente creo que es eso. Y tal vez ahora que mencionaba esto, en términos de mantenimiento, Ajá, ¿qué costos tiene, digamos, que yo no lo necesite tal vez durante 1 o 2 años ya habiendo hecho la inversión? ajá. Pero entonces, ¿verdad? Los costos asociados con mantenerlo bien, como saludable, no sé si tal vez algunos materiales pueden empezar como a, no sé, ¿verdad? Como a afectarse de alguna forma y entonces dentro de esta misma noción de seguro, ¿cuáles serían algunas inversiones, digamos, necesarias para mantenerlo en buen estado? Ok, digamos que en la parte de goteo es súper importante el tema de cuidado a la hora de hacer otras labores, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Bueno, y si tal vez usted tiene el riego, no lo ha usado tanto, bueno, se hace una limpieza ahí con machete o con guadaña, cortan una manguera, ¿verdad? Y bueno, nadie se dio cuenta. Eso puede ser un problema, ¿verdad? Porque efectivamente entonces hay que hacer las reparaciones del caso. Principalmente en el tema de goteo, lo principal es la obstrucción de los
digamos, de las salidas de agua, de los goteros como tal. Esas tienen un sistema muy particular, ¿verdad? En realidad, si usted lo ve, un goterito de esos de las cintas, son como un montón de canalitos así, parece como un laberinto. Por dentro son muy pequeños, entonces, y es importante, bueno, el tema de los filtros del agua, ¿verdad? Para evitar partículas, pero también siempre van a haber sales y otro tipo de cosas en el agua que entonces se pueden ir acumulando y haciendo esos bloqueos. Entonces, sí, por ejemplo, cuando usted no lo ha usado por mucho tiempo, tiene que empezar a hacer esas revisiones de obstrucciones para garantizar un buen, digamos, riego a la hora de necesitarlo. Eh, Creo que básicamente sería esto. Los sistemas, los otros de cañones normalmente son desmontables, entonces son cosas que usted puede quitar, volver a poner, es un tema más de tiempo, ¿verdad? En el caso de los sistemas de goteo, pues sí son más fijos, entonces es tener tal vez esos cuidados. Sí, creo que eso sería. Tal vez ahora que se me ocurre también hablando ahora de los goteros, es súper importante que ahora que les decía del tema de las preguntas clave, ¿verdad? Para los vendedores o los que asesoran, por ejemplo, a usted le pueden decir, no, es que usted ocupa una cinta que tenga cada 20 centímetros, ¿verdad? No, es que usted la ocupa cada metro porque las plantas de café están cada metro. O sea, no, ustedes tienen que garantizar que se ajuste a su suelo porque, por ejemplo, si el suelo eso ya tiene que ver más con el tipo de suelo, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento nosotros instalamos uno para hacer los experimentos y sí, estaban bastante distanciados uno de otro y era así como, no, ¿cómo se les ocurre? Es que no se van a mojar las plantas. Y nosotros demostramos que sí, por el tipo de suelo, cuando le cae la gota hace como una burbujita, ¿verdad? Y entonces se traslapaban súper bien uno del otro. Entonces, entre menos goteros, y más barato sale. Pero efectivamente, si ese suelo hubiera sido diferente, hubiera sido más arenoso, cuando cae la gota de agua, pues el ancho, ¿verdad? De ese mojado es más angosto, entonces va a ocupar más goteros para traslapar uno con otro. Entonces son detallillos, ¿verdad? Que uno puede consultar. Bueno, ¿y están seguros que esa distancia, porque mi suelo es así o así? Ahí es donde el conocimiento que tengamos de la finca es vital. Entonces tenemos que empaparnos de ese conocimiento, estar seguros, no, si alguien me dice que esto, bueno, no, pero mi suelo es diferente al de la par o el de aquella zona, ¿verdad? Es parte del conocimiento que nos va a ayudar a tomar decisiones y a que también no nos metan cosas que tal vez no corresponden. Ujú. Y Es, entonces hay una relacionada ahí, voy a apuntar de una vez porque ya las estoy cubriendo, sí. que dice una señora que las plantaciones las tienen sembradas entre surcos de 2,50 metros y entre plantas hay espacio y entre plantas 1,50 m hay espacio para los desagües. Ujú. Ok, dice las plantaciones las tenemos sembradas entre surcos 2,50 m y entre plantas 1,50 m hay espacio para los desagües. ¿Cuál sistema de riego es el mejor? 250, sí, digamos que tienen bastante entre calles. Ujú. Bueno, volvemos al punto, depende de toda la disponibilidad de agua, ¿verdad? En realidad yo en lo personal, y ya ahí me voy a amarrar, pero yo sí considero que el sistema por goteo es muy eficiente en el sentido de que, o sea, ahorita vamos a seguir y si los temas de cambio climático continúan y el problema con el agua y todo, o sea, vamos a atender hacia la menor cantidad de agua. Entonces, este sistema es muy eficiente porque con poco le da a la planta lo que necesita. Tiene la ventaja también de que si, por ejemplo, nosotros lo logramos implementar correctamente, podríamos incluso hacer aplicaciones de fertilizante. Entonces, ¿cuánto nos ahorramos en mano de obra, verdad? Con esto. Si fuera el caso que tuviéramos algún problema de insectos de suelo, o sea, podemos aplicar otro tipo de productos incluso por acá y nos ahorramos el tema mano de obra y exposición, digamos, de los trabajadores. O sea, realmente yo el sistema de riego por goteo le veo muchas ventajas. Y efectivamente en este caso, que por ejemplo ella dice que tienen el ancho entre calles es bastante grande, pues con más razón, ¿verdad? O sea, quiere decir que le entra más luz en medio de las hileras. Si le entra más luz y le estamos aportando agua, el tema de malezas entonces va a ser un problema. Entonces, entre más redireccionado es mejor.
Y el tema de las distancias de las plantas, entre plantas, es lo mismo, ¿verdad? Lo que les decía tal vez de los goteros, va a depender mucho del tipo de suelo. Esa, digamos, cantidad, no importa si las plantas están más pegadas, no significa que ocupo un gotero por planta, es básicamente cómo se comporta el suelo. Entonces, depende del suelo, podría ser incluso más económico a pesar de que tenga más densas las plantas, ¿verdad? Ok, yo creo que sí nos va a dar chance de ver todos los que están. Súper. La siguiente dice, ¿dónde se puede obtener información sobre el grado, perdón, de humedad que necesita una mata de café para aumentar su productividad? ¿Y cuál es la forma técnica de medir si necesita riego? Ok. Actualmente, bueno, yo sé que, por ejemplo, la universidad está trabajando en algunos sistemas para estas determinaciones en finca específicamente. Sin embargo, todavía están en cuestiones piloto y digamos que los equipos son un poco bastante caros. Entonces, ahora nosotros podemos hacer determinaciones, como les decía, estimadas, ¿verdad? Con conocer entonces el tipo de suelo, las, digamos, cantidad de temperatura, la lluvia, todo esto nos puede dar una idea de cómo están. El ICAFE hace un tiempo, bueno, de hecho todavía lo tenemos y mandamos alertas al respecto eh, sobre, digamos, cómo está el déficit hídrico acumulado, que empieza prácticamente ahorita, ¿verdad? En octubre, y le damos seguimiento casi que eso es día a día. Lo teníamos disponible en la página, pero digamos que ahora se ha estado haciendo una migración, ¿verdad? Por temas de sistemas. Entonces, yo esperaría que esto esté disponible próximamente para que ustedes casi que nada más se metan al celular o se ubiquen en su zona, ¿verdad? Y revisen cómo anda el déficit en la zona. Creo que esa sería una forma estimada, no es el punto exacto de la finca, pero en realidad nos da un buen conocimiento de cómo está avanzando año con año o bueno, año con año no, eso está a nivel diario, ¿verdad? Cómo va avanzando el estrés de la planta. Eh, Como les decía, tenemos indicadores, entonces un déficit de 100 milímetros ya digamos que es bastante para poder inducir una buena floración. Déficit ya muy altos, ¿verdad? Ya ahí da las alertas de rojo. Entonces, eso próximamente lo tenemos. De igual forma, yo les puedo pasar, por ejemplo, los mapas para que se ubiquen en sus fincas y vean a ver cómo andan, ¿verdad? Y tener una idea. Si ustedes tuvieran una estación meteorológica, aunque sea, digamos, de bajo costo, en sus fincas o en alguna finca cercana, toda esa información la podemos utilizar. Ahí sí nosotros les podemos apoyar en ese tema. Incluso si requirieran como la información específica de la finca, digamos, en la parte de suelo, los compañeros de las regionales pueden ayudarles en la parte de toma de muestras de suelo para hacer estas determinaciones y tal vez ya pueda así ajustarlo un poco más a la finca. Pero sí se puede hacer, nada más que se requieren esas informaciones. Y yo creo que igual sería valioso sacarlas porque es parte del conocimiento de las condiciones donde estamos produciendo café. Entonces, igualmente, o sea, pueden solicitar la visita en la oficina regional y ellos van y les ayudan con toda esa parte. Ok. Y hay dos que voy a unir porque creo que la segunda parte está como que se puede cubrir en ambas. Dice, ¿cuáles son algunos métodos para trabajar con el agua de nacientes y otras dónde puedo encontrar información sobre la recolección de agua en laderas? Y esa tiene como una segunda parte que es de qué forma se puede distribuir si no hay tubería o electricidad para bombear. Ok, ok, lo primero tal vez la parte de los permisos. Si tienen nacientes o ese tipo de agua, tal vez nada más es aclarar que aunque estén en la finca ustedes, eso es del gobierno, es un bien público. Entonces siempre se van a ocupar permisos. Actualmente digamos que los de MINAE, la parte de dirección de agua son los encargados. No les voy a dar los requisitos porque eso a veces cambia como cambiar de ropa interior, dicen. No tanto, pero sí, digamos, ellos tienen toda la parte de seguimiento. De hecho, ahora creo que es un buen momento porque tienen opciones digitales, ¿verdad? Por temas de COVID, hacer las solicitudes y todo, ahora está muy accesible, ya no hay que ir a hacer las filas, ahora todo es como casi que vía correo. Entonces hay mucha oportunidad, pero sí es bueno que tal vez se asesoren directamente con ellos, que son los encargados, ¿verdad?
y que tienen los datos específicos para los permisos. No, tampoco son tan complicados en realidad. Después, el tema de la parte de captación en laderas, creo que les podría pasar alguna información de esa más específica. Tal vez lo que podría decirles ahorita es que cuando es en captación de laderas hay nada más que tener algunos cuidados porque, por ejemplo, no queremos dañar el, el suelo, ¿verdad? Entonces, normalmente se buscan zonas donde, digamos, esa parte de captación igualmente va a depender del tamaño o de la cantidad de agua que requiramos captar, ¿verdad? Normalmente se buscan zonas como, por ejemplo, que ustedes no les puedan dar otro uso, zonas como muy empinadas, no tanto empinadas, sino como que tengan tal vez mucha piedra o que ya de por sí ahí no se pueda sembrar por alguna condición propia del terreno. Entonces se aprovechan para hacer la captación, porque si tenemos una zona que más bien es buena para sembrar y demás, o sea, lo ideal más bien sería ponerle vegetación, ¿verdad? Estas normalmente es como no hay vegetación, las cubrimos con plásticos o ese tipo de cosas, o las latas, o digamos que lo que ocupemos, y, y ya digamos que se aprovechan para algo. Si lo hacemos en otro tipo de zonas, puede ser que tengamos problemas más bien de dañar el terreno, ¿verdad? Favorecer que se seque mucho, que se resquebraje o que se vaya sellando, cosas de ese tipo. Entonces, normalmente se recomienda como en partes donde no haya otro uso, o sea, no se le puede dar otro uso. Pero les puedo tal vez dar algún material ya más profundo con respecto a ese tema. Se los puedo mandar por correo. Nada más me recuerdan porque aquí no lo tengo para apuntar. Sí, ok. Listo. Y Y me entonces, faltó, mentira, me faltó esa última. Bueno, ve, justamente la que tenía presentando, esa es una opción que decía que es que no tiene electricidad, ¿verdad? Creo que era donde tenía la fuente de agua. sí, Sí, digamos ahí, si no hay electricidad, de casi que estas dos serían las opciones, ¿verdad? O sea, siempre se va a ocupar de una bomba, si lo que ocupa es llevarlo más arriba. Puede utilizar de esas bombas de gasolina o valorar si se pueden utilizar los arietes, que en realidad eso sí, no ocupan electricidad, no ocupan combustible. Es un sistema que yo considero que es bastante eficiente. Entonces sí, podrían ser las opciones para ese caso que no haya electricidad. ok. Antes preguntó Alejandra si las visitas de El Café para estas asesorías son gratuitas. Sí, son completamente gratuitas. Simplemente llamar a la oficina regional y coordinar con ellos. Y ellos hacen las visitas. Igual les pueden indicar como el tema o algo así. Incluso ya si empiezan esa relación con la parte del café, creo que también sería bueno porque les pueden ayudar en otros temas que tengan a nivel productivo. Entonces, sí, efectivamente son gratuitas, todas las que quieran. Y bueno, y muchas veces, digamos, esa es como la primera visita, ¿verdad? Pero ya después, si tienen alguna emergencia, que un tema, una enfermedad, que, por ejemplo, los análisis de suelo son gratuitos para ustedes que son productoras. Eso los chiquillos les pueden ayudar con la recolección de las muestras. Por ejemplo, si ustedes quisieran obtener Baueria para el caso cuando hay que hacer control de broca, ¿verdad? A inicios del desarrollo del grano, se pueden hacer. Uy, pensé que se iba a pagar esta cosa. eh, sí, eso digamos también es gratuito. Si quisieran comprar, por ejemplo, adquirir tricoderma para aplicación para enfermedades de suelo, si tuvieran algún problema de este tipo, también es gratuito. O sea, yo creo que tener el contacto con la oficina regional sería bastante beneficioso y todo es gratis. Bueno, es gratis porque de cierta forma ya contribuyen para ello. Gracias. Y doña Mayra está preguntando ahorita si existe la posibilidad del uso de paneles solares. No sé si es para la parte De las bombas. Ajá, Yo no he visto, digamos, como en ese sentido, pero normalmente, digamos, los paneles tal vez tienen un detalle. Eh, digamos que ocupan la parte de transformación de la energía, ¿verdad? Entonces, a veces sí es bastante costoso. Casi que sale más barato llevar la electricidad hasta esos lados, ¿verdad? Que toda la instalación que implica esa transformación de la energía solar en energía útil para las máquinas. Eh,
digamos que sí, no lo he visto como en opciones así como para bombas, pero ya le digo, o sea, por ejemplo, yo estoy casi segura que un sistema de ariete no sería bastante, digamos, útil digamos, cuando no hay no hay electricidad o cosas de este tipo. Eh, pero sí, habría que ver, no, voy a averiguar si quieren y cualquier cosa también se los puedo escribir por ahí en las notitas. Pero sí, con paneles no conozco por ahora, digamos, alguna opción que, digamos, sea más económica que, por ejemplo, alguna de estas. Ok. Y luego tenemos dos. Una es cómo podemos nutrir el suelo después de época lluviosa, ya que el terreno por ser laderas, quedan más expuestos. Y la otra se la digo ahorita. Ok, ok, lo importante tal vez es que después de las lluvias, o más bien durante las lluvias, lo que tenemos que tratar de procurar es, dentro de hecho de las buenas prácticas de conservación, es tener cobertura en el terreno, ¿verdad? No dejarlo desnudo, porque en realidad cuando un terreno se lava, es muy difícil recuperarlo. Digamos que uno no siente, tal vez no lo ve así tan sencillo, pero por ejemplo nosotros hemos hecho algunos experimentos de pérdida de suelo, ¿verdad? En eventos de lluvia y uno se queda asustado la cantidad de suelo. Cuando ya usted pone un sistema de captación de suelo y usted ve la cantidad de volumen de suelo que cae en una lluvia, usted dice, rayos, o sea, esto, ¿cómo lo recupero, verdad? Entonces, tal vez previo a eso no es tanto la parte de recuperación, es la prevención. Tener coberturas vivas o algún tipo de cobertura, puede ser incluso coberturas muertas en el terreno. O sea, lo que importa es que el agua no impacte directamente el suelo para que no, digamos, que lo despedace y eso se vaya a perder. Y en caso de que, bueno, si hay ciertas zonas, ¿verdad? Sí, hacer el tipo de labores de esas, ¿verdad? Barreras, todo ese tipo de cosas que retengan el suelo. Entonces, si en algún momento ya ustedes terminan esos eventos, ¿verdad? Ya viene el verano, uno puede incluso paliar esa parte hacia arriba y recuperarla. Pero sí, lo principal es la prevención, porque sí, y como les decía, o sea, que la formación del suelo son miles de años lo que se requirió, ¿verdad? Para que tengamos el suelo que tenemos. Entonces, perderlo no nos podemos dar ese lujo. Gracias. Y la siguiente es que para fertilizar con abonos, a veces, para fertilizar con abonos y a veces que tira el abono y llueve mucho, ese abono se pierde o se lo lleva el agua cuando llueve. ¿Cómo evitarlo? Ok, sí, efectivamente, digamos que la parte del abono es muy sensible a la humedad, ¿verdad? De hecho, bueno, hay alguna gente que ha optado por utilizar, por ejemplo, abonos de lenta liberación. Nosotros la hemos probado y definitivamente digamos que no es como que haya tanto efecto, ¿verdad? O sea, siempre de cierta forma se pierde el abono. Creo que lo principal ahí tal vez es planificar esa parte de las abonadas, tratando de apoyarnos con herramientas de predicción de clima, ¿verdad? De hecho, dentro de nuestras herramientas tenemos unos mapas de pronósticos de lluvia a corto plazo. Es más, creo que se las podría compartir para que les echen un ojo. Vamos a ver. Sí, porque efectivamente si llueve, justo después de que se hizo la abonada, se va a perder el abono. Otras personas, por ejemplo, lo que sí se trata de hacer es que podrían hacer un poco más de fraccionamiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes iban a aplicar tantos, ¿verdad? De una abonada con tanta cantidad, bueno, la voy a partir en dos. Entonces, si una de me llovió, ¿verdad? De ni modo, se me perdió un poco de abono, la otra tal vez corre con más suerte. Pero creo que la parte de programación en función de los pronósticos de clima a corto plazo podría ayudar bastante en ese tema. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo. Por ejemplo, acá en el portal cafetalero, eh,
en este portal cafetalero, bueno, esta es como la pantalla para productores. Ustedes con ser productoras de café se pueden hacer un usuario sin ningún problema, entran gratis, ¿verdad? Si no son productoras de café, ¿y a qué me refiero con esto? Tienen que haber entregado café en alguna firma beneficiadora o en algún recibidor a su nombre. Tienen que estar en nómina, básicamente. Entonces, si ustedes han entregado café a nombre de ustedes, ya quedan como productoras en el café. Aquí hay una parte que se llama tecnologías cafetaleras. De hecho, aquí hay bastante información de agroquímicos recomendados. Está la parte de biblioteca digital. Todas las investigaciones están acá. Pueden buscar por palabra clave incluso. Bueno, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Es que me acaba de decir que hasta ahora se ve y yo. Ok, sí ves, hay bastantes cosas, pero en estas hay uno que se llama pronósticos de lluvia. Entonces, si ingresamos a la parte de pronósticos de lluvia, ahí lo que se despliega es un mapa. Este mapa se actualiza todos los días y todos los días nos da la información de los próximos 7 días. Entonces, por ejemplo, vean acá, está para toda la parte cafetalera. Digamos que yo estoy como por acá, vamos a aprovechar y veo si hoy va a llover. Entonces, ves, aquí me dice que para este viernes se esperan 15 milímetros. En todo esto que se ve como este color son 15 milímetros, entonces hoy, ¿verdad? Pero si entonces quiero saber cómo va a estar mañana, selecciono aquí, bueno, nada más le doy siguiente, ¿ves? Mañana se esperan 10, el domingo prácticamente, vamos a ver cómo está esto, no se esperan tanto, 5 milímetros, y así, digamos, nos da para los próximos 7 días, ¿ves? El lunes se esperan 15 milímetros, o sea, esto es bastante ajustado, en realidad lo hemos ido validando y tiene muy buena predicción. Entonces, claro, si por ejemplo ustedes me dijeran cuándo abonar, yo aprovecharía estos días, es más, bueno, es que el domingo está un poco feo. Pero, por ejemplo, pero el domingo no va a llover. Si ven, estos son 15 milímetros, digamos que no es tanta lluvia, es un aguacero pequeñito. Y acordémonos que también el fertilizante ocupa humedad para poder ser absorbido por las plantas, porque no es como que las plantas lo agarran, ¿verdad? Y se lo comen. Ellas lo que hacen es que él se disuelve en el agua y ellas absorben el agua con los nutrientes. Entonces sí es importante que haya lluvia, pero que no haya demasiada lluvia, que más bien disuelva todo y se vaya para abajo, ¿verdad? Se infiltre o se vaya por escorrentía. Pero sí, uno puede utilizar estas herramientas para ver, por ejemplo, vean esta zona, el lado de tal vez de occidente y demás, el martes dice que no va a llover, sería un buen momento, digamos, como para hacer una aplicación de fertilizante. El miércoles también poco, o sea, estas semanas casi que esta zona de acá va a estar no muy lluviosa, pero vean para el jueves ya todo se empieza a poner en colores como morados y rojos, eso significa que va a llover muchísimo. O sea, si quisiéramos abonar, ojalá fueran estos días y no programarlo para jueves y viernes de la otra semana, porque hay mucha posibilidad de que se nos pierda. Entonces, creo que estas herramientas nos pueden ayudar a hacer una programación un poco más adecuada. Yo no sé si tal vez aquí aprovechamos para hacer como una cunita de dónde pueden como encontrar la aplicación y así, porque no sé cómo Claro. estará no sé si todas estarán como inscritas, sus parejas, y usarán en realidad como la herramienta, porque es bastante útil. Yo intenté una vez entrar, Es que pero usted no es no, productora de café. no, pero Es sí, eso. porque justo eso, ¿verdad? Había escuchado que tenía mucha información que es como muy útil, muy Claro. importante y que está súper actualizada. Entonces creo que en general como hacer cuñita para que Sí, las ya que no están estamos claro. valorando, digamos, cómo hacer usuarios que no sean, digamos, del sector. Por ejemplo, eso, digamos, en el caso de ustedes, tal vez un acceso particular para ese tipo de cosas. Por ahorita es como para la parte de protección, ¿verdad? Que es todo el café de Costa Rica. Bueno, aquí ustedes se pueden meter en la página del iCafé, icafé.cr, incluso, ¿verdad? Está también en el Play Store. Vamos a ver aquí para hacer esto chiquitico. Dentro de esta pantalla, y como ves, está la parte de Cere Café. Vamos a ver acá. ¿Ves? Si uno selecciona ahí el portal, él los va a tirar a esta pantalla. Bueno, aquí yo ya tenía el usuario, pero aquí ustedes pueden registrar un usuario. Lo único que necesitan es su cédula, el nombre, apellido y un correo electrónico. Porque el correo electrónico es para que si se les olvida la contraseña, que suele suceder, le puedan hacer la recuperación, ¿verdad? Por ahora, en realidad ya estamos también planteando otros métodos de recuperación de contraseña.
Y aquí tienen que poner el rol que es de productor. ¿Por qué? Porque también hay roles para técnicos, para los otro tipo, digamos, beneficios y demás. Entonces ponen que es productor y le dan guardar. Eso es todo. Ya después simplemente entran aquí con su correo y ahí ya digamos que tienen todas esas opciones. Y creo que funciona sin conexión a internet. Sí, desde la parte web de celular, aplicación celular, que eso ya sería como en el Play Store, en el App Store, tiene para modo trabajar sin conexión offline. ¿Ves? Pero por ejemplo, sí, aquí ustedes pueden encontrar la parte de agroquímicos recomendados. Si por ejemplo ustedes dicen, es que tengo problemas de antragnosis, ¿verdad? Bueno, estas son las opciones que funcionan. Si no son estas, no las compren, porque ya digamos, realmente esto se prueba demasiado. Nosotros hacemos experimentos imagínense en que en todas las regiones cafetaleras prácticamente se hacen de laboratorio, de campo, o sea, lo que está aquí es lo que definitivamente, y yo siempre les digo, yo no gano nada si compran o no compran estos productos. Pero más bien perdemos si compran productos que no les van a funcionar. Entonces, el que vende siempre va a decir que el mejor producto es el de él, ¿verdad? Pero bueno, aquí están los que ya de verdad probamos y dijimos, no, no, estos sí sirven, los otros no. Igual para Roya, ¿verdad? Lo que todavía sigue sirviendo para Roya. Y bueno, y así hay diferentes cosas. Eso siempre está en constante actualización porque nosotros incluso probamos antes de que registren los productos, nosotros hacemos las validaciones. Entonces, digamos que ya lo que se prueba es lo que se puede adquirir también en el mercado. Aquí tenemos parte ya como de clima, ¿verdad? Que incluso ustedes ahora que decían lo de suelos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un módulo para la parte de suelos, que entonces si ustedes quisieran saber cómo están sus suelos, pueden revisar acá. Esto se hace, por ejemplo, con los estudios de suelos del ICAFE. Nosotros recibimos muestras de todos lados, ¿verdad? Entonces ya se había hecho un estudio exhaustivo, ¿verdad? Casi que fue en una grilla, o sea, se hicieron puntitos cada kilómetro por todo el país y se hicieron muestras de eso hace años y se ha venido, digamos, perfeccionando. Entonces igual, si ustedes dicen cómo estoy de pH, cómo estoy en las bases, ¿verdad? Cosas que son importantes para la nutrición del café, pueden revisar aquí su zona y ver en qué categoría están. Aquí están las categorías si son altas, bajas, de verdad, o muy bajas. Y bueno, sí, hay varias cosas y se seguirán, digamos, agregando. Igual está lo del clima, o sea, hay bastantes cosillas. Si no, después hacemos una sesión de herramientas digitales. Sí, está súper útil. Por aquí, doña Marlene dice que cuál es el número que ella necesita una valoración en el terreno para el estudio, que ahí es Claro, húmedo y tiene otra muy seca y está bonito valorar en verano para el riego. Pero no sé de qué región es doña Marlene. eso le iba a preguntar, porque vamos a ver aquí y café. Bueno, sí, porque les puedo pasar el WhatsApp de la regional. De Orosi es. Ah, ahora sí, sí, le toca la zona de Turrialba. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Ok, el WhatsApp de la regional de Turrialba es 8724-6642. Pero si no, de todas maneras, aquí en la página igual del ICAFE, hay una parte, contáctenos, que ahí vienen todos los nombres de las oficinas regionales. Sí, si es de Orosi, le corresponde, digamos, la zona de Turrialba, pero los chiquillos hay uno específico que siempre está atendiendo la zona de Orosi, entonces es nada más llamar ahí. ¿Ves? Oficinas. Aquí en contáctenos se van a la parte de oficinas del ICAFE y aquí están todas, ¿ves? Valle Occidental, esa es la que queda en Palmares, están la de Los Santos, Turrialba, que esa es la que le correspondería, aquí está el número de la oficina. Todas tienen WhatsApp o algunas solo Todas tienen tienen. WhatsApp, se los puedo entonces más bien si quieren pasar, Ajá, no sé si en el mandarles. documentito. Sí, sí, para así mandarles y que sea más fácil escribir. A veces estar llamando como que Sí, de cuesta hecho mucho que por WhatsApp es contesten o mucho así. más fácil, creo Ujú. yo. Y entonces sería escribir, dar como el detalle de cuál es la región donde están, cuál es la necesidad que tienen y ya por ahí se puede coordinar.
Exactamente. Sí, ahí ellos, digamos que tienen. El de los santos sería 8, 4, 20, 25, 8, 9. Yo no sé si hay más preguntas. Ah, bueno, aquí nos está poniendo. Yo no sé si hay más preguntas para Vanessa. Cubrimos todo en hora y media en punto. Yo pensé que no lo íbamos a lograr, pero bueno, no he visto más preguntas que las que hemos ido cubriendo aquí en el chat. No sé igual si hay comentarios, alguna experiencia, así ya como para ir cerrando. Bueno, le están diciendo que muy, muy buena capacitación. No, igualmente, o sea, siempre estamos ahí abiertos y si tienen alguna otra consulta, ya les digo, los que estén ahí en esa zona de Occidente, si tuvieran interés, ahorita sería un momento ideal porque tenemos estos especialistas, ¿verdad? De hecho, se van a hacer varias capacitaciones, entonces estar asociados al ICAFE les funciona porque les van a llegar los avisos. Incluso, bueno, si se hacen el usuario en el Cere Café, ya por defecto, digamos, entran en la lista de alertas y les van a llegar esas alertas también al celular, al correo. Entonces, yo creo que al final todo esto es positivo, ¿verdad? Y para eso estamos, para lo que ocupen. Muchas gracias. Sí, bueno, parece que no hay más preguntas por acá. Listo. Entonces, yo tengo anotado por acá varias cosas. Yo Las no sé si... tareas. Sí, espero haber anotado todo lo que hacía falta, pero si no, igual lo que puedo hacer es como dar un chancecito para que si tienen algunas otras Por si hay otra preguntas, más, exacto. entonces lo que podemos hacer es que las mandan a los chats de cada grupo, digamos, de capacitación. Y yo puedo pedirle a las chicas y a José que me las manden, digamos, el lunes para ya hacer como un paquetito y que entonces Vanessa pueda contestar en uno solo. Sí, listo. Em, Dice doña Felicia que hoy está donando por miedo a que se verán. Qué bueno. Bueno, nada más tal vez ahí de la parte es que se supone que este próximo mes, esos próximos meses, dicen los pronósticos, que va a estar más bien tirando a año niña, pinta como año niña. La del año niña, yo les digo que es como que es la llorona, entonces, o sea, es cuando llueve un poco más. Entonces se esperaba un noviembre pues más pasado por agua de lo normal. Entonces, ahí para que también lo tomen en cuenta. De hecho, entonces, si va a llover más, quiere decir que el déficit va a empezar a correr mucho más después. Probablemente tal vez este año hay que ver cómo se comporta, ¿verdad? Esperemos tener el estrés necesario y que llueva a tiempo. Perfecto. Bueno, Vanessa, muchas gracias por Con gusto. acompañarnos. Y disculpas al inicio, me ataranté un montón cuando escuchaba al, al señor cortando Ay, no, zacate. No tranquila. sabía si iba a poder como hacerlo como tranquila, pero No, gracias por no, la no, todo paciencia bien. todas, a Vanessa. Y Tranquila. nos vemos entonces la próxima semana que tenemos sesión magistral con don Elías. Ya vamos cerrando las capacitaciones y las sesiones magistrales, nos están quedando nada más 2. Pero bueno, ¿verdad? Ojalá cada espacio de esto sea de mucho provecho. Esta tuvo un montón de preguntas. En general, de nuevo, aprovechen como para mandar todas las preguntas. Si no se pueden contestar dentro de la sesión, lo que hacemos es que les preguntamos después o, ¿verdad? Como intentamos en general poder cubrir todo. Entonces, muchas gracias por estar todas y espero que tengan un lindo día y fin de semana. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Cuídense.